Buenos días, vamos a dar la bienvenida a todos y a comenzar a presentar esta primera línea de financiamiento que es relativa al Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es una convocatoria del Programa de Bioinsumos Agropecuarios Argentinos, PROVIAR, cuyo vencimiento lo tenemos próximo la semana que viene, el 29 del 6. Es una convocatoria interesante porque se ajusta bastante a los objetivos de proyecto de INPA y tiene por objeto el desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y uso de bioinsumos agropecuarios siempre de origen nacional. ¿Cuáles son las características o los tipos de proyectos elegibles? Tenemos, por una parte, el desarrollo de bioinsumos nacionales, incluidos los gastos de laboratorio, la producción de estos bioinsumos, el procesamiento, el registro, la comercialización y el uso, como indicamos previamente, y también paralelamente otro tipo de proyectos que tienen que ver con inversiones en capacitación, acá permeando la perspectiva o el enfoque de género, ¿sí? Para personas productoras, técnicas, supervisoras, empleadas de establecimientos productivos, eh, proyectos relativos a estudios de mercado y ejecución de acciones para la apertura y mantenimiento de nuevos de mercado y el asesoramiento y desarrollo socio-organizativo. ¿Cuáles son los destinatarios de este financiamiento? Este financiamiento está dirigido a personas humanas, personas jurídicas y entidades públicas. Dentro de personas humanas nos estamos refiriendo a tanto pequeñas y medianos productores agroalimentarios, estudiantes, docentes, académicos, investigadores. Las personas jurídicas pueden involucrar pymes agroalimentarias, asociaciones civiles, mutuales, fundaciones u otra forma asociativa, tanto con o sin fines de lucro, cooperativas de pequeños y medianos productores. Y en las entidades públicas estamos considerando organismos y entidades públicas académicas, científico-tecnológicas y empresas con participación estatal como la SAPEM, consorcio de participación estatal y gobiernos provinciales, municipales, comunales, de acuerdo a la nomenclatura que cada región utiliza. ¿Cuáles son los montos de este financiamiento? Tenemos montos máximos de acuerdo a eh, qué tipo de entidad se postule. Y considerando que tanto para micropymes como para entidades públicas, el ANR es de un 100%, mientras que a medida que va creciendo la empresa, el ANR, el monto de aporte no reembolsable va disminuyendo y el resto se debe cubrir como aporte de contraparte. Esta línea de financiamiento tiene tres componentes: asistencia técnica, asistencia económica y difusión. Y estamos hablando de inversiones o proyectos de inversión que se ejecutan en un plazo máximo de un año, pudiendo contar con una prórroga de 6 meses. Es interesante destacar que hay ciertos requisitos para postular el proyecto, que no es solo trabajar y escribir, formular el proyecto, sino que también involucra, bueno, cumplir con las pautas del manual operativo, por supuesto, pero aprobar un módulo de capacitación obligatoria que lo podemos encontrar en este link que indicamos aquí o ingresando a la página del ministerio y presionando el botón módulo bioinsumo. Sin esta aprobación de este módulo de curso, no se puede presentar el proyecto. Y finalmente, presentar la propuesta al correo electrónico de Proviar. Es importante, eh, al momento de pensar y formular el proyecto, los criterios de elegibilidad que tiene la línea de financiamiento. Uno, como habíamos mencionado, la perspectiva de género. Otro, el impacto que pueda tener en poblaciones jóvenes, el carácter asociativo, el agregado de valor, la generación de empleo, la promoción de las exportaciones, em, el aporte al desarrollo local y regional, es la innovación que permea todos los proyectos prácticamente de ciencia y tecnología, fortalecimiento institucional, promoción de la economía circular, sustentabilidad ecológica, entre otros. Y otra cuestión no menor es que se debe justificar
en detalle la actividad de quien postula o de la entidad que postula, la experiencia que tiene en el tema, cómo se va a realizar la inversión, cómo va a impactar esa inversión en la empresa, cooperativa, emprendimiento, en el medio en el cual se va a desarrollar o se van a desarrollar las acciones. Un punto final a destacar como importante es que eh, si bien en las bases de condiciones no se establecen en este caso los rubros financiables, sí queda claro los rubros no o los gastos no financiables. Por ejemplo, las inversiones y gastos no relacionados con los objetivos del proyecto, la compra o alquiler de inmuebles, la cancelación de deudas preexistentes, las transferencias de activos, adquisición de acciones, participación en capital social y los bienes usados, salvo que se justifique a los fines del proyecto. Como mencionábamos previamente, es una línea muy interesante para proyectos relativos a AgTech o de tecnologías aplicadas al agro o, bueno, proyectos que tienen que ver con la esencia que trabaja INTA. Así es que, bueno, les dejamos esta línea que es muy interesante y que si bien vence próximamente, es muy útil a los fines de que lo tengan como favoritos. Bien. Bueno, ahora vamos viendo las dudas. De ministerio. Una pregunta, esta que acabas de comentar. ¿Cada cuánto normalmente es la convocatoria? Mira, este año es la primera vez que sale. ¿Mm? No sabemos, no sé, Romy, si vos has tenido idea o contacto en algún momento, pero eh, este año es muy particular también al ser año de elecciones, o sea que ¿qué les recomiendo yo? Que cuando se abre la ventanilla Claro, aprovechen y postulen. exacto, sí, sí, sí. O sea, van a ver que van a aparecer un montón de líneas de financiamiento. Esta que estuvimos, perdón que recién me doy cuenta que no había arrancado a grabar la primer parte, justo esta. Va a arrancar ahora a partir de lo que vamos a hablar del Ministerio de Ciencia y Tecnología. De última, después hacemos una grabación cortita de nosotras cuando terminamos y lo agregamos, ¿sí? Acá, para que ustedes tengan en cuenta, la convocatoria esta justamente de la Secretaría de Agricultura está pensada y diseñada para los equipos de trabajo de INTA, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con producción de bioinsumos. En el área está trabajando, eh, como es, Portillo, ¿sí? Que fue director de planificación de INTA y estuvo también como director ejecutivo de Fundación Argeninta, así que como que tiene muy en la cabeza las propuestas de trabajo que surgen desde nuestra institución y estas líneas de financiamiento están pensadas a acompañar aquellos procesos o propuestas de trabajo que por ahí no se desarrollan o no se piensan tan focalizadamente desde otros ministerios, ¿sí? Como es ciencia y tecnología, que es mucho más abarcativo porque hace que compitan distintos sectores del sistema científico-tecnológico. Y esta está bien focalizada para lo que es agroindustria. Eso como punto a tener en cuenta. Esta es una de los primeros, la primera convocatoria que se abre. Hubo otras similares de otros programas, ¿sí? Este, pero aprovechen porque la realidad es que no son difíciles los formularios, tenemos contacto también como para chequear de que llegue todo en tiempo y forma, hagan esa breve capacitación que está muy focalizada todo el tema de bioinsumos, que por lo menos entiendan el manejo y eso, este, que seguramente ustedes ya lo saben y los equipos que están trabajando en eso ya están acostumbrados a determinada información, líneas de, como es, de conocimiento, etcétera.
Pero la realidad es que es una convocatoria bastante accesible y creo que aunque queda una semana para el cierre, por ahora no tenemos novedades de que la vayan a prolongar. Eh, Creo que pueden armar un proyecto, por lo menos para la instancia de postulación, y en el caso de que se requiera información adicional, nos la van a pedir. Así que de eso, trabajenlo tranquilo. ¿Sí, Esteban? Cualquier cosa Gracias. nos avisa. Francisco, ¿querés que tenés la manita levantada? Sí, bueno, ya nos conocemos, lo hemos hablado por mail otras veces. Sí, La consulta es, yo estoy en la Agencia de Extensión Rural de Azul bien, y tengo una dedicación simple en la universidad, en la Facultad de Agronomía de Azul también, bien, en microbiología agrícola. sí, Por lo tanto, en esta cátedra específicamente tiene un laboratorio de servicios donde se trabaja mucho con evaluación de bioinsumos. Y la pregunta concreta, pensando en esto, es, acá en la cátedra tenemos aislamientos de Azospirillum, de bacterias nativas del suelo. Hemos hecho algunos ensayos comparándolas con las cepas comerciales. Tenemos resultados, en muchos casos, mejores que las cepas comerciales. Y quedaría toda la etapa de seguir ensayando, desarrollando, secuenciar y ver si realmente esto que tenemos aislado esto es específicamente de las raíces de Agropiro, es algo distinto y algo que se podría, eh, digamos, patentar sí, o certificar, digamos, que es diferente con la futura capacidad de ser un inoculante específico para Agropiro o para gramíneas y para suelos salinos y alcalinos de la cuenca del Salado. La pregunta es, yo entiendo que esta postulación la podría hacer vía universidad directamente o lo podría hacer a través de ustedes. Eh, lo mismo, lo pueden hacer a través de la universidad si la quieren poner como institución beneficiaria, o lo pueden hacer a través del INTA como institución beneficiaria. ¿Sí? Este, ¿Sí? Ahí obviamente que lo que tienen que tener en cuenta es, nosotros acompañamos las propuestas donde INTA es institución beneficiaria, ¿sí? Bien. Hasta el final, y Fundación Argeninta es unidad administradora en los casos que se necesita una unidad administradora de fondos, ¿sí? Este, no hacemos el mismo trabajo para otra institución que no sea INTA. Tal cual, pero digamos, lo podríamos presentar como siendo INTA la unidad, la entidad beneficiaria. Sí, porque es un organismo público. Fíjate que justamente, o sea, tiene las tres patas del sector Sí, privado, las pymes, y ahí tenías y micropymes, etcétera, como es, y del sector público, puede ser cualquier institución del sector público, INTA es una más. Y hasta personas físicas, personas humanas también con determinadas características. y no importaría, digamos, que el espacio físico y el laboratorio sea de universidad. Habrá No, que ver, digamos, por el es, tema de cómo se ejecuta y todas esas cosas, ¿no? No, 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 eso, o sea, no es algo que es parte de la estrategia de desarrollo del proyecto, ¿sí? Este, Ok. la institución beneficiaria puede ser una y el lugar de desarrollo y de trabajo puede ser otro o más de uno, inclusive, porque a veces para todas las líneas de financiamiento surgen algunas propuestas donde tienen parte del laboratorio en un lugar, parte del trabajo de donde se toman las muestras o desarrollo de campo en otra provincia incluso. Así que en ese sentido, mientras que esté bien explicado en el proyecto de por qué se hace en tal lugar o tal otro, eso no hay ningún problema. Pues, la última cortita. No vi financiamiento para compra de equipos de laboratorio. ¿Eso está contemplado? Sí, estaba contemplado. No sé si por ahí no... a ver, Creo que quedó en una filmina, ahí está, incluidos gastos del laboratorio. Después, bueno, chequeamos si esos gastos involucran compra Servicios, de digamos. equipos. Claro, servicios a terceros, o, digamos, se podría hacer de las Claro, dos formas. Es más fácil claro. si lo podemos Ujú, hacer nosotros, pero bueno. claro, ujú. ahí generalmente los equipos de laboratorio están incluidos dentro de los proyectos, porque saben que son habitualmente necesarios para que se pueda realizar el mismo, ¿no? Así que en general, equipos de laboratorio están incluidos, a veces lo que no está incluido, lo que tiene que ver con obra de infraestructura, tiene que decirlo Ok. específicamente, ¿sí?
Ok, bárbaro, gracias. Siempre con un límite, Francisco, eso hay que ver después, chequear Sí, sí, el manual operativo. ¿qué porcentaje Pero, de cada claro, cosa? exactamente. Ok, Bien. gracias. Bueno, creo Bien, que podemos avanzar con la siguiente, que ya no hay más preguntas. Cualquier cosa igual, si se les ocurre algo, después lo vemos al final. Eh, bien. ahí vamos. Bueno, ahora pasamos de ministerio, nos concentramos en el MINSIF. Un poco, bueno, esta convocatoria junto con la de tecnologías para la inclusión social son convocatorias bastante amigables, también con el límite de que tenemos el vencimiento el viernes que viene, el 30/6, pero como les decía, no son complicadas al momento de postular. Esta convocatoria de proyectos asociativos de diseño ya viene de varias ediciones de años anteriores y se orienta a cofinanciar proyectos para incorporar diseño como factor estratégico para el agregado de valor. Lo interesante es que está dirigido a incorporar el diseño en pequeñas unidades productivas, microemprendimientos, cooperativas, empresas recuperadas, autogestionadas por sus trabajadores, que esto suele ser eh, una realidad bastante común en muchas localidades o provincias. ¿Qué características tiene este financiamiento? ¿Cuáles son los perfiles de proyecto, el tipo de proyecto que la convocatoria va a financiar? Diseño y desarrollo de nuevos productos o mejora de aquellos que existentes, em, la optimización de un determinado proceso productivo, eh, propuestas bueno, que justamente destaquen aspectos de un producto. También es interesante esto que lo vimos un poco en el eje de la convocatoria anterior, proyectos que apunten a minimizar el impacto ambiental con todo este trasfondo que mencionábamos de economía circular y demás. ¿Qué entidades pueden solicitar estos proyectos? Se tiene que conformar un núcleo asociativo, bueno, y puede estar integrado por una o más asociaciones del territorio nacional legalmente constituidas, y una o más entidades del sistema de ciencia y tecnología. ¿Sí? Se requiere esta articulación porque, bueno, eh, para garantizar de alguna manera la transferencia de conocimientos entre el sistema científico-tecnológico y el medio. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, como mencionábamos en la primera anterior, cooperativas, empresas recuperadas, autogestionadas, microemprendimientos, organizaciones civiles que nucleen, emprendedores. Bien, ¿qué tipo de proyectos podemos hacer ingresar en función de los montos de financiamiento? Los proyectos van a recibir un subsidio de hasta 10 millones de pesos. El MISID cubre como ANR el 80% del costo total del proyecto y debe haber una contraparte del 20% restante. ¿Mm? Como rubros elegibles tenemos materiales o insumos, bueno, equipamiento, servicios técnicos especializados. Acá les hemos puesto que no pueden superar el 50% del monto solicitado de ANR, pasajes, viáticos y otros debidamente justificados. Y el plazo de ejecución de estos proyectos es de 12 meses. Acá me detengo un poquito porque en estos rubros, en otros debidamente justificados, la idea es que al momento de intentar financiar o poner un gasto en este otros, no fuercen, eh, porque hay determinados rubros que es muy difícil que se cubran o que se financien. Hay que prestar mucha atención porque por ahí nos llegan consultas, bueno, y los gastos en combustible. Y en realidad hay una fina línea muchas veces, a veces se cubre, a veces no. Entonces, eh, por ahí no nos concentremos tanto en forzar este rubro de otros y por ahí concentrémonos en poner los gastos en los que sí sabemos que se van a cubrir. Si quieren, continúo con la próxima, que son más o menos
bastante parecidas y después hacemos un parate. La próxima es proyectos de tecnologías para la inclusión social del mismo ministerio, del MISIT. También vence el mismo día, el 30/6, con la particularidad de que esta línea de financiamiento va a cubrir iniciativas que implican el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas para resolver demandas sociales y productivas concretas que mejoren la calidad de vida de la población en un medio determinado. Acá chequeen, esto es importante, en las áreas temáticas y los tipos de proyectos que pueden tener en función de las áreas temáticas. Son 5 áreas temáticas que encontramos. Desarrollo productivo, que acá voy a ir haciendo mini parates. Desarrollo productivo puede implicar desarrollo de soluciones tecnoproductivas para mejorar la sustentabilidad, de microemprendimientos y organizaciones de referencia o cooperativas de trabajo. Agricultura familiar, ¿qué podemos contemplar acá? Mejoras productivas en unidades agropecuarias familiares, pequeñas empresas, cooperativas, entidades que las contengan, ya sea si pensamos en técnicas de producción, organización o comercialización. Hábitat social, acá se orienta el financiamiento de proyectos que, bueno, justamente mejoran el hábitat con énfasis en sus dimensiones sociales, ¿sí? Fortaleciendo ese tejido de organización social comunitaria. Discapacidad, que nos llegan consultas para financiar este eje también, orientados a resolver o mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad mediante un desarrollo tecnológico específico que tienda a la integración de estas personas en sociedad. Y salud, acá podemos postular proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la aplicación de tecnologías en forma innovadora, que privilegien la promoción de la salud, entendida como este estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? Em, Piensen siempre, si van a postular, en cuál es el componente innovador de la propuesta, ¿sí? Y cuál es el impacto social, porque esta convocatoria tiene mucho peso en pensar en el impacto social de los proyectos, ¿sí? ¿Qué entidades pueden solicitar? Núcleos asociativos conformados por municipios, bueno, de hasta 50.000 habitantes, municipios pequeños, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entidades, sindicales, y pequeñas empresas, organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas, por supuesto, y una o más entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Acá se ve la misma articulación que se pide para la línea anterior de los PAD. ¿M? Em, Esto también es muy interesante a los fines de los proyectos INTA, porque muchas veces ustedes trabajan con cooperativas o con pequeñas entidades y hay líneas que les quedan muy grandes, líneas de financiamiento que quedan muy grandes o son muy difíciles de postular o de reunir papeles. Entonces, bueno, em, estas líneas está muy bueno intentar aprovecharlas, porque como dijimos anteriormente, no sabemos si se van a volver a generar este año y se adaptan mucho a las necesidades del medio. Bien, acá también respecto al financiamiento estamos hablando de proyectos cuyo subsidio sea hasta 10 millones de pesos, 80% lo cubre con ANR el MISIT y 20% lo va a tener que cubrir la contraparte. También proyectos de 12 meses de plazo de ejecución. Y bueno, acá los rubros estamos hablando prácticamente de los mismos: materiales e insumos, equipamientos, servicios técnicos especializados, pasajes viáticos y el famoso rubro otros. Eh, Esto acá les hicimos un llamado también de aclaración de que los aportes de contraparte pueden incluir en esta línea el pago de salarios de personal afectado al proyecto, infraestructura y bienes o valores, entre otros. Bien, hacemos un parate a ver si tienen algunas dudas con estas dos.
en el chat no tenemos nada, pero no sé si tienen alguna pregunta, alguien que estuviera postulando en alguna de esas convocatorias, más allá de lo que hoy comentábamos, del que el sistema no anduvo muy bien ayer y que hay que intentar hoy volver a cargar las propuestas. Así como experiencia dentro de esa línea de financiamiento, se abre todos los años, ambas dos, una vez al año por lo menos. Si bien son montos chicos y no se financian tanta cantidad de proyectos, porque el monto total que tiene la convocatoria por ahí alcanza a financiar entre 15 20 proyectos, ¿no? de 10 millones. Muchas veces esta línea de financiamiento nos pasó particularmente con 3 proyectos de INTA. Si bien el proyecto sale aprobado, te mandan un resultado de evaluación de aprobado, pero no financiable, que en ese caso significó que se habían quedado sin fondos en la convocatoria, que el proyecto hubiese sido financiado, pero la convocatoria, no sé, era de 100 millones, llegaron a cubrir 10 proyectos y hubo un par, el que quedó puesto 11, 12 o 15 quedaron afuera del financiamiento. Pero a final de año o en el último trimestre, que es donde siempre se empiezan a ajustar las cuentas del Estado Nacional para cerrar los presupuestos, ¿sí? Y lograr la ejecución del 100% de los fondos que tuvieran, empezaron a adjudicar algunos proyectos que habían quedado en esa situación. Entonces está bueno tenerlo en cuenta porque si bien son de las convocatorias chiquitas, son de las convocatorias que después a último momento, si existieron proyectos buenos que se pueden financiar, terminan adjudicando con esos puchos finales que quedan para ejecutar los presupuestos institucionales cuando hacen los ajustes a fin de año, ¿sí? Así que eso, importante que lo tengan en cuenta, a veces no, como es con esos resultados de evaluación, continuamos haciendo un seguimiento y aparte que, bueno, son proyectos que por ahí ya están listos también para aplicarse a otra línea de financiamiento. Y esto es algo que yo lo recomiendo mucho. Muchas veces las líneas son complementarias unas de otras, ¿sí? Incluso entre distintos organismos de financiamiento o entre distintas áreas de los mismos ministerios, ¿no? Y no hay, digamos, un sistema que cruce la información de ese proyecto, se presenta en agencias, se presenta en agricultura y se presenta en ciencia y tecnología. Al menos hasta hoy no han desarrollado eso. Entonces, por ahí ustedes diseñan un proyecto o escriben un proyecto que más o menos alguna adaptación a formulario les sirve para postularlo en más de una convocatoria. Traten de meterlo en todas las que puedan y si sale beneficiar más de una, bienvenido sea, pero no dejen de aprovechar las oportunidades de financiamiento que están disponibles, más en aquellas que tienen fecha de vencimiento. Francisco, Sí, perdón, estoy molesto. ¿no? No. Pero lo pregunto porque lo hemos hablado mucho acá en la agencia y nunca lo he hecho. Acá en Azul, digamos, no está directamente relacionado con mi trabajo en INTA, porque yo trabajo en pasturas, pero soy presidente de una cooperativa de reciclado, legalmente constituida. Sí. ¿Sería incompatible presentarme algo de esto? No, Como INTA y como... no. No, Vos podría pensarlo. podés, o sea, podés ser el investigador responsable, creo que en estos formularios no le llaman investigador, sino el responsable del proyecto, ¿sí? Porque asocian con que el responsable tiene que ser alguien de la cooperativa. Incluso esta línea de financiamiento, si la cooperativa tiene capacidad de gestionar los fondos del proyecto, no te requieren como punto obligatorio que haya una unidad administradora. Entonces, no necesitas solicitar a Fundación Argenita o a la DGA de INTA que administre los fondos del proyecto, lo puede hacer directamente la cooperativa, ¿sí? Eso no, digamos, como que no es una condición como para que te puedan decir que el proyecto no sea admitido. Ok,
Gracias. Eso que dijiste, Romina, es para las últimas dos convocatorias. Exactamente, para las últimas dos convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para lo que tiene que ver el programa asociativo de diseño y el de acompañamiento a todo lo que tiene que ver con innovación social. Gracias. Sí, eso de diseño es complicado. ¿Cómo traducido a la gente normal, qué sería? No, pero lo que tiene que ver principalmente con el tema de que vos hagas un proyecto innovativo. Pensá en lo que Dania les comentaba y que les hacía mucho hincapié, esto de cuál es el producto innovador que va a surgir de tu proyecto, ¿no? O el desarrollo innovador que va a surgir de tu proyecto y el impacto en los potenciales destinatarios finales de territorio, ¿sí? Porque muchas veces es importante distinguir esto, ¿no? La institución beneficiaria puede ser el INTA porque es el equipo de trabajo que está a cargo, etcétera, pero en estos proyectos donde ponen a las instituciones del sistema científico-tecnológico acompañando empresas recuperadas o cooperativas como institución beneficiaria principal, piensen en los destinatarios que están dentro de esas cooperativas. ¿En qué se van a beneficiar con el desarrollo que ustedes hagan o con la mejora de diseño de algún proceso, incluso, porque no tiene que ver solamente con el producto, puede ser con la metodología o el proceso o la forma en que ese producto final que ustedes acompañan o que produce la cooperativa y demás, cómo sale a la calle como para que tenga más impacto, ¿sí? Entonces, el diseño del producto es lo que por ahí marca la diferencia y hace que el consumidor se apropie más y prefiera ese producto frente a otros. Entonces, el diseño tiene que ver un poco con eso, no solamente con la metodología o forma de desarrollar un nuevo producto, sino también con un nuevo desarrollo o nuevo proceso, ¿sí? Para la producción o cómo ese producto final llega a la calle para captar la atención más que otros productos de similares características del consumidor final. ¿Sí? Ok, gracias. Esteban. Sí, te hago una pregunta, en todo caso después la seguimos, pero a grandes rasgos, este último modelo de proyecto, la tecnología para la inclusión social, ¿contempla simplemente innovaciones de tipo tecnológico o puede haber tenemos una temática que es el saneamiento en poblaciones rurales de la hidatidosis, por ejemplo, que es una enfermedad zoonótica transmisible de animales a humanos, ¿no? ¿Podría ser abordable por este tipo de proyectos desde el ámbito de una salud y la inclusión social o no? Sí, totalmente. Totalmente. Es justamente una de las partes de lo que se financia. De hecho, muchas de los tipos de enfermedades transmitidas por vectores, donde puede llegar a incluirse esa y otras como las relacionadas con dengue, zika, chikungunya, que se dan mucho en el noreste del país o norte del país, y ya ahora también en provincia de Buenos Aires y demás, son también opciones como para hacer trabajo que están más relacionadas con las comunidades y dentro del ítem de salud aplican perfectamente. Genial. Bueno, gracias. De nada. Eso estaría buenísimo porque lo estamos haciendo muy a pulmón, Coco. Exactamente. Bueno, por eso lo pensé. Ayer estuvimos justo haciendo ecografía. Bien. Bueno, Bueno, ahí tienen otra opción. Eh, Creo que no hay más consultas en el chat, no veo nada. Así que, bueno, seguimos con la siguiente parte. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, me van a ver a oscuras porque se ha cortado la luz en todo el microcentro donde estoy, acá en Mendoza, así que bueno, pero seguimos adelante. Dale. Bien, seguimos en el mismo ministerio, ¿sí? El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, ¿sí? En esta línea hemos hecho un poquito más de hincapié con más información de la presentación porque em, es una línea que tiene sus especificidades
y que, como otras del COFECID, los proyectos se presentan en una primera instancia eh, por la Autoridad de Aplicación de Ciencia y Tecnología de la jurisdicción donde esté nucleado el proyecto, ¿sí? Esto ya lo vamos a mencionar. Los PFI, cuya convocatoria vence el 3 del 7, y estas también la tenemos un poquito encima, pero es muy interesante mencionarla, tienen por objeto dar solución a problemas sociales, productivos, ambientales concretos, de alcance ya sea municipal, provincial o de una región, a través de proyectos de generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico. Eh, ¿Qué estamos hablando como proyectos elegibles? Bueno, acá, como mencionábamos en otros, actividades de innovación, acá elegí innovación, investigación, desarrollo, modernización tecnológica de procesos, productos o servicios que aporten una solución efectiva a problemas específicos, sociales y productivos concretos. O sea, esto cuando lo explican en el formulario de proyectos, sean bastante detallistas en esto, porque la idea, volvemos a lo mismo, es generar un impacto en la región o en el lugar donde el proyecto se nuclea. También proyectos que prevean la transferencia efectiva de conocimientos a los destinatarios, que sean ambientalmente adecuados, el eje de vuelta del cuidado, de la sustentabilidad ambiental. Acá tenemos otro eje que propendan a favorecer la equidad de género, que proyectos que fueron financiados en convocatorias anteriores y se encuentran en condiciones de ser escalados y diversificados, ¿sí? Siempre que no deuden la rendición técnico-económica. Esto es muy interesante porque por ahí se termina el financiamiento de un proyecto y de repente decimos, bueno, ¿y cómo seguimos? Bueno, acá te da la opción de volver a ser financiado mientras se justifique que el proyecto va a ser escalado. ¿Qué estamos pensando con las características de este financiamiento? ¿Sí? ¿Qué cubre? Son proyectos cuyo aporte de MISID, de ANR, no puede ser inferior a 10 millones de pesos. Y bueno, acá tenemos como dos diferenciaciones. Si la institución beneficiaria es de carácter público, el aporte del MINSIT no puede exceder, o sea, es hasta el 80% del costo total del proyecto. Si se trata, en cambio, de una institución beneficiaria de carácter privado, el aporte del MINSIT es 70% del costo total del proyecto. El plazo de ejecución, estamos hablando de 12 meses. Ven que más o menos hay rasgos o características parecidas en convocatorias anteriores también. Y acá vienen a explicarse las particularidades que yo les mencionaba en un principio. Esta convocatoria se realiza en 5 instancias. Primero, se presentan los proyectos ante las áreas de ciencia y tecnología de la jurisdicción donde me encuentre. Por ahí no hay un ministerio específico o una secretaría específica de ciencia y tecnología, pero bueno, eh, esta información se encuentra en la página del COFECID. ¿Cuál es el organismo que corresponde para postular el proyecto en el área donde estoy yo? Secretaría, ministerio, área de innovación, varían los nombres de acuerdo a las provincias, pero por ahí tengo que presentarlo. Luego de eso, una vez que los proyectos son presentados, la autoridad de jurisdicción hace una pertinencia y prioriza esos proyectos. Luego se pasa a la admisibilidad y evaluación por parte de la Secretaría, que nuclea al COFECID. Finalmente, la instancia de adjudicación y luego de ejecución. Ahora bien, vamos a las particularidades. En esta primera presentación hay bastante documentación que hay que presentar. Volvemos a que la primera presentación es ante la autoridad de jurisdicción provincial que corresponde en el tema de ciencia y tecnología. Y acá les pusimos los anexos que tienen que presentar en esta primera parte. Y qué firma se necesita en cada uno de los anexos. Esto también es importante que lo tengan porque las firmas nos suelen trabar la gestión y la presentación de los proyectos. Entonces,
conseguir las firmas con tiempo para que lleguemos con los tiempos de presentación. En el caso del anexo 2, la descripción del proyecto, firma director del proyecto, institución beneficiaria. En el anexo 3, que es presupuesto general, director del proyecto, institución beneficiaria. Anexo 4, director del proyecto solamente. Anexo 5, que es la declaración jurada de impacto ambiental, institución beneficiaria. Anexo 6, que es el formulario de la institución beneficiaria, por supuesto firma la institución beneficiaria. Y en el 7, que es la declaración jurada de existencia de otro financiamiento para el mismo proyecto, firma la institución beneficiaria. Hago un parate Esto, acá y aprovecho sí, para hacer una aclaración en lo que es la primera instancia de presentación ante las autoridades de la jurisdicción barra provincia donde van a postular el proyecto, que son referentes frente al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, por la institución beneficiaria. O sea, si la institución beneficiaria es el INTA, puede firmar en esta instancia el director del centro regional. ¿Sí? Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta. bien, gracias, Romy. Luego, acá continuamos con cuáles son los documentos que, si el proyecto es admitido una vez que ha pasado la priorización de la autoridad jurisdiccional, que se ha presentado al MinSIT, al COFECIT, y que el COFECIT lo ha admitido, se presenta el anexo 8, que es el convenio de colaboración institucional, que acá firma institución beneficiaria, institución ejecutora y otras entidades que intervengan. Copia del estatuto, contrato social, o instrumento legal de creación de la institución beneficiaria. El acta de designación de autoridades, siempre copia, por supuesto. em, de la institución beneficiaria, fotocopia del DNI del representante legal de la institución beneficiaria y copia fiel de los 3 últimos balances o su equivalente. Acá hago, bueno, acá suscriptos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. Acá un parate porque las dependencias y entidades centralizadas o descentralizadas del Estado Nacional, estados provinciales o municipales, de universidades nacionales, institutos de investigación y desarrollo descentralizados, o bueno, dependencias de la Administración Pública Nacional o provincial, que actúen como instituciones beneficiarias, podrán ser eximidas de estos 3 últimos balances y de acreditar su situación económica, financiera o contable. Esto es importante y se los queríamos aclarar. Y en esta instancia también, como para que tengan en cuenta lo que es el convenio de colaboración institucional, que es entre las partes que participan en territorio del proyecto, ¿no? Cada uno con el aporte que haga, también puede ser firmado por el director del centro regional. Recién el convenio de subvención, que es una vez que el proyecto está adjudicado, ¿sí? Que se emite la resolución de adjudicación, es el que va a firmar el presidente o presidenta de INTA que esté en ese momento. ¿Sí? Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta, que es muy importante. Y obviamente INTA, a ser parte de una institución del sector público, no tiene la obligación de presentar los balances y demás. Igualmente están publicados, como es en las páginas de Argentina Gobar, pero sepan ustedes que esto no es un requisito para las instituciones del sector público, principalmente para evitar papelería. Es focalizado a instituciones del sector privado, empresas principalmente. Romy, justo Bien. hay una consulta en el chat que se relaciona con esto. Eh, Ahí te lo... En el caso de que participen varias unidades de INTA, ¿quién debe firmar? Bueno, ahí en el caso de que participen varias unidades varias centros regionales distintos, ¿sí? Porque si las unidades, las estaciones experimentales y demás pertenecen al mismo centro regional, firma el director del centro regional, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto que se presente entre equipos de Salta y Jujuy. El que va a firmar ahí va a ser el director del centro regional, no cambia el centro regional. Pero ¿qué pasa un proyecto que se presenta, por ejemplo, entre Jujuy y Tierra del Fuego? En ese caso intervienen 2 centros regionales
el proyecto a nivel institucional en INTA deja de ser regional y pasa a ser nacional, porque no se puede definir qué director debería ser el que firme. Entonces, en ese caso solamente va a firmar la máxima autoridad de la institución, que en este caso va a ser el presidente de INTA. ¿Sí? Así que bueno, cualquier cosa franca nos volvés a consultar. Pero esa es la gran diferencia que hay. ¿Sí? Si es, mientras que estén en el marco del mismo centro regional, puede firmar el director del centro regional, sea la experimental, donde sea que esté ubicado, principalmente en aquellas donde hay más de una provincia. ¿Sí? Ahora, cuando son centros regionales o institutos de diferente jurisdicción, ahí tiene que firmar el presidente de INTA. Ujú. Bien, y como última filmina, había de esta línea, ahí colocamos los rubros elegibles, que en este caso es interesante porque hay varios rubros elegibles para que cubren en el marco del proyecto, consultorías y servicios. Acá se indica para personal de dirección, investigación y apoyo técnico que resulte incremental, digamos, fundamental para el desarrollo y la ejecución del proyecto. Gastos en recursos humanos, esto puede ser imputado a los gastos de contraparte de aquellas instituciones que no sean empresas privadas o instituciones con fines de lucro, que tengan un fin público. Equipamiento imprescindible para la ejecución del proyecto. Esto, si se pone como rubro elegible, hay que justificarlo bien. Capacitación y entrenamiento de recursos humanos a los fines de la transferencia a los destinatarios del proyecto. Bueno, adquisición de licencias de tecnología, esto es importante también porque las licencias suelen ser onerosas. Insumos, materiales necesarios. Consultorías, acá se involucra a otras consultorías a terceros justificadas siempre para el logro de los objetivos del proyecto. Es interesante porque también implica la construcción de instalaciones o remodelaciones esenciales, viajes y viáticos, gastos de formulación y honorarios de administración del subsidio, solo elegible como aporte de contraparte. Esto después es interesante hacerle una leída a la letra chica eh, para que, por ejemplo, por decirles un detalle, los gastos de formulación de proyectos es por un monto equivalente al 2% del monto total del proyecto o hasta 640.000 pesos. Entonces, volvemos a lo que les había mencionado anteriormente, revisar bien las bases y condiciones, o los manuales de procedimiento de acuerdo a lo que corresponda para cada convocatoria. Igual ahí, Así, como es, me sí, parece importante hacer una distinción. No es lo mismo los gastos de formular el proyecto que los gastos de administrar el proyecto, ¿sí? Principalmente porque los de formulación muchas veces es el equipo que va a desarrollar el proyecto quienes formulan, ¿sí? En algunos casos pueden contratar alguna consultoría y está bueno que tengan en cuenta que eso sí se reconoce como gasto para rendir dentro de lo que es el aporte no reembolsable, ¿sí? En cambio, este año, porque hasta el año pasado los gastos de administración de los fondos del proyecto estaban y se contemplaban dentro del aporte no reembolsable, a partir de este año los gastos de administración obligan a presupuestarlos como gastos de contraparte. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tengan en cuenta esa instancia simplemente para la gestión de los proyectos. bien. No sé si hay alguna duda más de esta línea, si no, continuamos con la que sigue. Perdón, ¿puedo Sí, hacer un comentario? sí, Bueno, Sandra. nosotros ¿cómo están? Eh, eh, nosotros tenemos un proyecto de ejecución de COFECIT que viene atrasado a raíz de la cuestión de que en la otra convocatoria, la nuestra era del 2021, a razón de que no se había sacado el seguro de precaución, una cosa así, la VT, que en nuestro caso es Fundación Argeninta, de la delegación del Centro Regional Salta Jujuy.
y venimos retrasados con esta cuestión. O sea, nosotros tendríamos que haber terminado el año pasado en diciembre y todavía nos falta el segundo desembolso. Eh, Estamos ahí, igual estamos justamente siguiendo las actividades que estaban programadas, pero poniendo, digamos, plata de INTA o nuestra particular, esperando que llegue el segundo desembolso. Así que digamos que la parte administrativa por ahí capaz que ahora está más aceitado la cuestión, pero bueno, tengan en cuenta lo que tiene que ver con la VT porque en un primer momento a nosotros nos dijeron que no había que no había que sacar ese seguros las instituciones públicas, pero después nos salieron, parece que sí, así que estábamos en ese problema. Es que en realidad fue que a partir del año pasado, porque siempre fue una disputa es una disputa el tema del seguro de caución, eh, y es un requisito que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Ciencia y Tecnología siempre lo hacen. Actualmente, en el estado de situación del proyecto de ustedes, hasta que no envíen el seguro de caución por el monto, ¿sí? El seguro se tiene que constituir por el monto que todavía falta rendir, no van a poder, ¿cómo es?, recibir los fondos el próximo desembolso. Lo que pasó en esa convocatoria es que en una primera instancia no se requería seguro de caución, no sabemos si se lo comieron de poner en la convocatoria o qué pasó, pero después empezaron a solicitarlo o se aceptaba que el seguro de caución cubra solamente el primer desembolso. Después decidieron, en el transcurso de que estaba la convocatoria en ejecución, que los desembolsos siguientes también deberían estar cubiertos por un seguro de caución. Y lo informaron medio sin... no hubo una buena difusión y, digamos, de comunicación del Consejo Federal en cuanto a eso, y nos fuimos enterando en la medida de que se presentaban las rendiciones de Fundación Argenita y no te llegaba el próximo desembolso. Y ahí o sea, nos dijeron que hasta que no presentaban el seguro de caución por el próximo desembolso, no les iban a transferir los fondos. Y es eso lo que está pasando en algunos proyectos. Por eso es importante, como siempre decimos, leer las letras chicas en general dentro de lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Agencia de Ciencia y Tecnología, solicitan el seguro de caución, que si bien puede ser la unidad de vinculación tecnológica o unidad administradora tomadora del seguro, el que tiene que pagarlo es la institución beneficiaria, ¿sí? Así que bueno, eso como para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Sandra, cualquier cosa después, si es necesario, vemos algo más puntual de tu proyecto. Gracias. Una cosita más que quiero sumar, digamos, porque tiene esta convocatoria tiene una diferencia con respecto a las anteriores, porque acá, en este caso, digamos, con este PFI 2023, son las autoridades de ciencia y tecnología los que van a decidir si van a necesitar una unidad administradora o no, porque los fondos de la subsecretaría son transferidos a cada organismo de ciencia y tecnología y son ellos quienes van a decir si van a querer transferir esos fondos a terceros. Eso es para que lo tengan en cuenta porque cada jurisdicción va a tener su manual, por decirlo de una manera. Y ahí, muy importante para aquellos que ya estén craneando un proyecto para postular en esa convocatoria, vayan y conversen con las autoridades de ciencia y tecnología de la provincia, efectos de que tengan posibilidad o que sea considerado su proyecto para ser financiado y demás, ¿sí? Porque de lo contrario, hay opciones alternativas como las que vimos de los proyectos asociativos de diseño, los de tecnologías para la inclusión social, las características son bastante similares, o ir por alguna otra línea de financiamiento que no sea la de COFECIT, ¿sí? Así que eso también ténganlo en cuenta, para que no llegue el proyecto así de la nada
como en territorio se conocen todos bastante, está bueno que hagan ese llamadito y que comenten la propuesta que tienen para presentar efectos de que sea mejor considerada, ¿sí? Bueno, seguimos, creo que este es el último que nos queda. Sí, 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 Y es el esto, último. esta línea, ahí te dejo, Dania, es muy interesante como una alternativa a lo que es el construir ciencia, ¿sí? Este, incluso tal vez más accesible en algún punto y como, o sea, sería como un mix de lo que es construir y equipar ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero dentro de lo que es la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Fondo Tecnológico Argentino, ¿sí? Este, bueno, ahí te dejo, Dania, que avances y cualquier cosa después hacemos algunos comentarios. Sí, muchas gracias. Bueno, esta línea tiene por objetivo financiar parcialmente proyectos que tengan como objetivo la creación de centros que brinden servicios tecnológicos, con el fin último de generar y dejar instalada una masa crítica de actividades de transferencia y más de servicios técnicos de alto valor agregado en la región o en la localidad donde se instale. ¿A qué deberán orientarse estos centros? A poner en marcha actividades intensivas en conocimiento que se relacionen con núcleos industriales o conglomerados de empresas que ya presentan demandas tecnológicas específicas, ¿sí? De manera que podamos justificar esa inversión a realizar por la cual se presenta el proyecto. Em, Se promueve o se orienta el desarrollo de nuevas capacidades para la prestación de servicios tecnológicos con el objeto de dar apoyo a estas iniciativas de I+D en un sector productivo específico. Acá, con también relativo o con alguna relación con la convocatoria anterior, es interesante entrar en contacto con las autoridades o las instituciones públicas tanto de apoyo al sector privado en una región determinada como em, las autoridades de innovación, de ciencia y tecnología, porque estos proyectos se formalizan mediante la figura de un consorcio asociativo público-privado, los famosos CAP, y al menos tiene que estar nucleado o constituido por una institución pública, una empresa o una entidad gremial empresaria. Entonces, mientras más patas tenga este consorcio, más rico va a ser muy probablemente también el proyecto o la propuesta que podamos acercar, em, y también distribuir de alguna manera como estrategia los aportes de contraparte que se puedan y se requieran presentar. Bueno, en el caso de que se adjudique el proyecto, el beneficiario va a ser una empresa nueva conformada por los miembros de este consorcio y en los términos de este consorcio. ¿Cuáles son las características del financiamiento? Estamos hablando de proyectos ya más largos, de 36 meses, de montos un poco más grandes, 900 millones de pesos por proyecto, y cuyo financiamiento por parte de la agencia es del 80% del costo total del proyecto y el beneficiario eh, debe aportar no menos del 20% del costo total del proyecto. Si es un poco más, no hay problema, pero no debe ser menos del 20%. Acá tenemos los rubros elegibles que son rubros realmente en algunos cuyos costos son grandes. Entonces, es una línea que es bastante rica en lo que se puede llegar a cubrir. Por ejemplo, personal de dirección, tecnología e investigación, el coordinador ejecutivo del proyecto, personal de técnico de apoyo, gastos generales o de funcionamiento del centro solo se pueden pasar como gastos de contraparte. Bueno, consultoría, materiales, insumos, equipamiento, que acá me consultaban anteriormente, infraestructura, adquisición de hardware y software y las licencias de tecnología. Vuelvo a recalcar que esto tiene un costo alto, entonces es muy importante que estas líneas cubran y hay que aprovecharlas este tipo de erogaciones. Capacitación y entrenamiento de recursos humanos por esto de em, que tiene que haber capital humano que quede instalado para realizar la transferencia al medio
y gastos relacionados bueno, al cumplimiento de aspectos ambientales, de seguridad, higiene. Muchas veces se requieren ciertas certificaciones y demás. Em, Esto como grandes rasgos de la línea. No sé si abro antes de seguir con lo último, si tienen experiencia en este tipo de postulaciones o si tienen alguna duda. Ahí, justo Esteban nos preguntaba si es parecido a los CITES. La gran diferencia que tiene, o sea, es bastante similar. Por ahí las diferencias tienen que ver con los montos, porque los CITES se aplican a partir de los $150.000. Y después el tema de la participación de empresas, ¿sí? En la agencia siempre la línea de financiamiento, y más en el FONTAR, están bastante orientadas al vínculo público-privado. Entonces, Claro, sí lo van a ver con muchos mejores ojos que la articulación y la conformación del CAP tenga alguna empresa participando, ¿sí? Eh, Eso es importante como para tenerlo como principal diferencia. Después, en general, eh, tienen bastantes características similares, por ahí en algunos rubros elegibles, como la parte de personal de dirección y coordinador ejecutivo, no están dentro de los rubros elegibles de los CITES, ¿sí? Te dicen que tenés que definir quién va a ser el coordinador ejecutivo del proyecto y demás, pero no te ponen como que lo podés incluir dentro de los gastos de aporte no reembolsables que vayan a ser financiados del proyecto. Y acá sí. claro. Tenemos casos también de ejemplos. Esto era, ahora le cambiaron un poquito el nombre, pero eran los antiguos Centec, ¿sí? Y centros tecnológicos que están distribuidos. Hay una red de centros tecnológicos en el país, y la idea también es que estos centros que se creen a partir de esta línea de financiamiento formen parte de esa gran red que tiene un acompañamiento y un seguimiento especial dentro de lo que es la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, digamos como que tiene otro aporte donde siempre la agencia los va a estar acompañando, siguiendo los avances de los centros, de cada uno de estos centros tecnológicos que se creen, ¿sí? Y quizás buscan que sean de menor envergadura, pero con esto de que sea obligatorio que se constituya como una empresa, aunque sea público-privada, eh, como una empresa nueva, ¿sí? Entonces apuntan bien específico al desarrollo de nuevos productos y procesos. Quizás en el CITES vos podés pensar en una organización de 3 instituciones del sistema científico-tecnológico para trabajar y desarrollar, a realizar desarrollos o trabajo de investigación en algún tema en particular donde las instituciones se ponen de acuerdo. Acá van a desarrollar un producto, ¿sí? Un nuevo producto y una nueva empresa. Entonces, ahí tiene un poco la diferencia en lo que tiene la orientación entre una línea de financiamiento y la otra. Esta el año pasado no salió, que se estuvo pidiendo muchísimo que se abra, así que está interesante como para que la puedan aprovechar si tienen alguna propuesta focalizada en los requisitos de la convocatoria. Y tengan en cuenta eso, chusmeen la red Centec, que era antiguamente lo que cubría esta línea de financiamiento, que seguramente va a estar incluido luego el centro que se cree dentro de esa misma red. En el caso de INTA, si no me equivoco, hay uno olivícola en La Rioja, donde participa justamente el INTA como parte de ese centro tecnológico que en su momento se constituyó. Así que lo pueden chusmear, debe haber alguno más, después podemos buscar información como para compartirles y que ustedes puedan tener por ahí intercambios como para ver cuál fue la experiencia de ejecución bajo esta línea de financiamiento de esos grupos de trabajo. En La Rioja, casi seguro, hay un Centec relacionado al rubro olivícola donde participa justamente equipos de INTA y por ahí pueden intercambiar información.
Em, bueno, creo que hasta ahí un poco las particularidades de cada una de estas líneas. En el chat no queda nada, simplemente para recordarles, como lo hacemos siempre, el tema de leer bien bases y condiciones, tener bien en consideración las líneas de financiamiento que tiene el manual de administración de operaciones. Si en las bases y condiciones no dicen los gastos elegibles, lo va a decir el manual de administración de operaciones. Así que traten de leer ambos documentos que son muy importantes para poder delinear bien y formular bien el proyecto. Tengan en cuenta siempre utilizar las planillas o los formularios que te dan las bases y condiciones de cada convocatoria. De presentar la documentación complementaria que les requieran en forma completa y firmada, ¿sí?, por las autoridades institucionales. Eh, y fijarse bien en el caso de que tengan proyectos abiertos y que quieran presentar una segunda instancia de o haberlos finalizados o que estén al menos al día con la ejecución para poder presentarse en la misma convocatoria, ¿sí? Si no, buscar una segunda etapa por ahí en otra línea de financiamiento, en otra convocatoria. Acá les dejamos todas las herramientas, vamos a compartir esta capacitación como venimos haciendo con el resto. No sé si alguien probó esto como para chequearlo, de que pudieran entrar bien al link que les compartí con la capacitación pasada y pudieran descargar bien el video. En el caso de que alguien tenga inconveniente nos avisa, pero siempre el ingreso es con su usuario de INTA y su clave de acceso al sistema. Bueno, ahí queda nuevamente nuestro correo electrónico, acá también, por cualquier otra consulta que nos quieran hacer, y vemos las últimas dudas que vayan quedando. Ahí, Vane, si querés consultarnos mientras que yo voy sacando la presentación. No se te escucha. A ver, ahí. Te tenés que desmutear ¿Ahora? Ahora, a ver. No, no se te escucha. Nos escribís ahí en el chat. Les mandamos el video, todo eso lo hacemos. No sé si alguien tiene mientras alguna otra pregunta, mientras que Vane nos consulta, nos escribe su duda. Ahí nosotros vamos tomando nota de, como decís, ahí vamos tomando nota de los correos electrónicos que nos dejaron acá en el chat. Si alguno por casualidad no llega a recibirlo, nos manda un mail a UCPE y nosotros se lo volvemos a reenviar. Siempre estén en contacto con los asistentes de planificación y de vinculación del centro, que con ellos hacemos también toda la difusión de lo que trabajamos. Con el tema de construir ciencia, si bien es una convocatoria que está abierta como una ventanilla permanente, viene bastante demorada en cuanto a las evaluaciones de los proyectos que se hayan presentado. Por lo menos en la experiencia que tenemos de los de INTA, se presentaron varios proyectos. En algunos casos tuvimos hasta una, ¿cómo es?, respuesta informal de que el proyecto había sido admitido y nos pedían más información, ¿no? O nos pedían que completen el resto de los anexos. Vieron que en la primera instancia se completa el anexo 1 o de idea, proyecto, y después hay un montón de anexos que tienen que ver ya principalmente con el proyecto técnico, que mucha de la información lo trabajan con los arquitectos de la institución y demás. Así que si es de alguno que ya hayan presentado y nos quieren mandar un mail con el nombre del proyecto o el centro regional a través del cual se presentó, por ahí podemos tener alguna info más detallada dentro de nuestro seguimiento. Y aquellos que no se postularon, yo les diría hoy, aprovechen la convocatoria de los centros tecnológicos que recién comentamos del FONTAN, ¿sí?, que es la que está
abierta, es convocatoria, va a tener una fecha, tiene una fecha de cierre de postulaciones, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden hacer, va a tener una evaluación cierta de determinada fecha también. Cuando son ventanillas permanentes y abiertas, juegan mucho con la disponibilidad presupuestaria. Recuerden que no se puede adjudicar un proyecto si la institución no tiene fondos, ¿sí? Por más que ese año la plata no te la giren, porque todavía tenés que presentar como 10 formularios más, la instancia de admisión también requiere de que haya presupuesto a nivel institucional. Y como venimos diciendo, este es un año electoral, van a estar bastante ajustados con algunas adjudicaciones y con algunas admisiones de proyectos, y va a estar ligado principalmente a la cuota presupuestaria que tenga la institución para poder adjudicar más o menos fondos. Por eso se abren convocatorias que tienen mucho impacto territorial de menos monto, que son las de 10 millones de pesos. ¿Sí? Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta, o se abren convocatorias que puedan llegar a servir justamente con mayor impacto territorial, y se achican las grandes convocatorias de muchos, varios dólares, como las que son de los centros institucionales, proyectos interinstitucionales. Los PITES también vienen bastante atrasados en lo que es la adjudicación. Tuvimos resultados de admisión, pero no adjudicaciones todavía, y hay algunos que están presentados hace más de 6 meses, ¿sí? Por eso les digo, aprovechen estas líneas de financiamiento que fuimos comentando el ciclo pasado y que son convocatorias, tienen una fecha de cierre y van a tener un resultado de evaluación en el transcurso del año, ¿sí? Las otras que son ventanilla permanente las dejan abiertas, pero están un poquito stand-by con los resultados de evaluación, por lo menos en todo el seguimiento que nosotros hacemos, que tenemos proyectos presentados como un abanico dando vueltas por todos lados, ¿sí? Así que bueno, eso como para que ustedes lo tengan en cuenta, avísennos con los proyectos que estén trabajando. Recuerden que nos pueden compartir los formularios que hayan completado, y si hay tiempo previo a la postulación, los miramos y les podemos hacer algunas recomendaciones como para que por ahí puedan sumar alguna sugerencia, teniendo experiencia en la metodología de evaluación que tiene el Ministerio y la agencia. Así que eso ténganlo en cuenta. Nos envían a nuestro correo electrónico y nosotros lo que podamos ver y revisar previo a que ustedes hagan la postulación, nos avisan y colaboramos, ¿sí? Así que bueno, dejo de grabar y les agradezco a todos mucho por la participación, y seguimos el próximo jueves con otra tanda. Se van acortando por lo menos las que tienen fecha de cierre, que les quisimos dar estas primeras fechas. Nos queda una tanda más y ya después van a quedar algunas ventanillas permanentes que van a poder utilizar en lo que resta de la, ¿sí? Bueno, creo que estamos, y cualquier duda seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy claro todo, ¿eh? Muchas gracias. Todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.